Buenas tardes a todos y todas. A nombre del Instituto para el Envejecimiento Digno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Fundación Alzheimer México IAP, les damos la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020. Nos da mucho gusto que estén esta tarde con nosotros y bueno, les recordamos que el objetivo de este evento es orientar y concientizar a pacientes, cuidadores y familiares sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias similares. Me presento, mi nombre es Alejandra Santiago y estaré a cargo de esta sesión el día de hoy. Les solicitamos que por favor sus dudas o sus comentarios nos lo compartan a través del chat de Zoom y quien nos sigue por Facebook Live, también ahí nos pueden poner todas sus preguntas. Les comento que la sesión durará 30 minutos la ponencia y tendremos al final 15 minutos para leer algunas de sus preguntas y que nuestro ponente nos pueda platicar acerca de ellas. Y bueno, en esta ocasión tenemos la presencia del maestro Luis Ricardo González Franco. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y él el día de hoy nos va a presentar una guía con temas que van desde aspectos generales, factores de riesgo, nutricionales y otros temas de interés para el cuidador y para el profesional de la salud en el contexto de las demencias. Esta guía lleva por nombre Entendiendo el Alzheimer, una guía para el cuidador. Y bueno, les voy a contar un poco del maestro Luis Ricardo. Él es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro y es maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC. El maestro Ricardo tiene una amplia experiencia como conferencista, instructor y docente. Ha estado en más de 20 eventos donde ha podido dar ponencias, talleres, diplomados y también ha sido docente en asignaturas de nivel de licenciatura y del nivel de maestría. Todas ellas relacionadas con el abordaje nutricional del adulto mayor. Y bueno, también tiene experiencia como autor y coautor de múltiples publicaciones relacionadas con el adulto mayor. Y bueno, justamente hoy nos va a presentar una de ellas. Maestro Luis Ricardo, estamos muy contentos de tenerlo aquí, así que le cedo la palabra. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Les agradezco profundamente la invitación para poder participar y para poder compartir esta experiencia de lo que es la guía, Entendiendo el Alzheimer, una guía para el cuidador. Muy bien, entonces, pues bueno, les voy a comentar nada más. Bueno, antes de empezar la información de la guía, pues les hago una breve declaración de conflicto de interés, nada más haciendo señalamiento de que, bueno, recibí la autorización del editor principal de la obra para poder, pues, dar una opinión acerca de esto y compartirles lo que representa desde mi perspectiva esta guía. Y bueno, en cuanto a lo que les quiero comentar el día de hoy, ¿sí? Es un poco la cuestión de cuáles fueron los motivos que dieron de alguna forma los elementos para crear esta guía, un poco hacer esa diferenciación de lo que es y lo que no es la guía, quiénes son los participantes, cómo se conformó este grupo, cuáles son estos elementos centrales de la guía que ya se comentaba al principio por parte de Ale, y cómo podemos adquirir o cómo podemos saber un poco más de esta obra. Y bueno, los motivos creo que siempre sobran, son muchos, y esto tiene que ver con la experiencia que tenemos cada uno de los profesionales que atendemos pacientes, y en este caso particular adultos mayores principalmente, que desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Y normalmente no tenemos todas las respuestas a las múltiples preguntas de los familiares y de los cuidadores. Entonces, la intención en su momento fue desarrollar en un documento que fuera sencillo de entender, fácil de comprender, y que tuviera la información que consideramos básica en un solo sitio, ¿sí? Que hablara de lo que es el entorno familiar del paciente con enfermedad de Alzheimer, el entorno social, cómo se llega al diagnóstico, cuáles son los tratamientos,
cuáles son los cuidados más importantes al paciente con enfermedad de Alzheimer. Y todo esto redactado en forma de consejos, consejos que puedan ser útiles en el día a día, tanto para las familias como para las personas que cuidan adultos mayores con Alzheimer. Esto sin dejar de dar un contenido suficientemente revisado, basado en evidencia, basado en las guías más recientes en su momento. Cabe señalar que la guía fue desarrollada ya hace aproximadamente 3 años, que salió en septiembre, pues justamente de 2017, así que estamos prácticamente cumpliendo 3 años con este trabajo. Y bueno, también para establecer hasta dónde son los alcances de la guía, sí, me permití desglosar un poco lo que es y lo que no es. ¿Qué es? Es una obra que consideramos de consulta, ¿sí? Es una obra a la cual cualquier persona pueda leer y pueda comprender la gran mayoría de la información, descrita principalmente con un lenguaje sencillo, o esa fue en su momento nuestra mejor intención, que estuviera bien ilustrada. Si ustedes ven la guía, pues van a poder encontrar muy buena información, láminas, tablas, elementos que son de bastante utilidad, que estuviera sólidamente documentada, pero que también tuviera plasmada la experiencia de quienes han tenido, quienes han estado cuidando y atendiendo pacientes con enfermedad de Alzheimer por mucho tiempo. Lo que consideramos que no es, bueno, no es una obra especializada, es decir, no es una obra para una especialidad médica o de algún profesional del área de la salud. Sin embargo, sí se trató hasta donde fue posible que tuviera una revisión rigurosa en cuanto a la literatura que se incluyó para sostener cada una de las afirmaciones. ¿Quiénes participaron en esta guía? Y de antemano me disculpo porque no tenemos, ahora sí que en algún momento ha sido difícil que podamos estar todos juntos, todos los autores y editores. Esta imagen, si ustedes ven, pues fue creo fue la primera presentación de la obra en cuanto estuvo disponible, pero el equipo, digamos, de personas, ahora sí que el capital humano que participó, es muy variado en cuanto a su experiencia y formación. Hay doctores en neurología, hay un doctor en Derecho que precisamente él es el que nos habla todos estos aspectos legales de cuando una persona con Alzheimer es diagnosticada y todo lo que implica, pues bueno, el poder poner en orden toda su parte legal, si tiene posesiones, si tiene negocios, si tiene cuentas, en fin, toda una serie de elementos. Médicos, definitivamente, es una obra que no puede faltar la parte médica con diferentes especialidades. Hay neurólogos, geriatras, médicos internistas del área de la salud, médicos familiares, ¿sí? Es decir, con diferentes abordajes. Profesionales de la salud también con maestrías en neuropsicología, terapia personal, ciencias de la nutrición, licenciadas en psicología, técnicos en radiología, una técnica en radiología, y como les comentaba, esto no podía faltar los familiares, ¿sí? La parte de la experiencia de los familiares. Y los elementos centrales, bueno, ya Ale había comentado algunos, aquí los voy a ampliar un poquito más, lo que son estos antecedentes. Antecedentes es la historia de cómo se ha ido primero diagnosticando o identificando el Alzheimer, y luego cómo se han ido desarrollando pues las diferentes formas de abordaje. Los aspectos generales de la enfermedad explicados desde la neurociencia, ¿sí? Los métodos de diagnóstico por imagen son varios. De repente cuando nos solicita el neurólogo un estudio, pues a veces son términos o nombres con los cuales no estamos muy familiarizados. Los factores de riesgo, que vienen por muchos lados, tanto ambientales como hereditarios. ¿Cuáles son los elementos que conforman el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Lo que serían los tratamientos farmacológicos, así como los tratamientos no farmacológicos y aquellos que se están desarrollando y que se consideran emergentes. Ahora que se escucha mucho sobre el desarrollo de vacunas para combatir el COVID, pues igual aquí estamos en esta situación. Hay
tratamientos que se están aplicando, pero que aún están en esa fase de evolución. ¿Cuál sería el esquema de vacunación para una persona con la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles serían los cuidados de lo que debe ser el entorno familiar? ¿Sí? No solamente para el paciente, sino dentro del mismo núcleo, dentro de la familia. Lo que son los cuidados a pacientes y para los cuidadores. Ya han habido en este evento varias presentaciones donde se ha hecho énfasis en la importancia del cuidar al cuidador. Y aquí la línea no se mueve, vamos por la misma. Así como lo que ya les comentaba, los aspectos sociales y jurídicos, ¿sí? Y algunos datos que pueden considerarse datos demográficos. Y bueno, como antecedentes podemos, quienes desarrollaron esta primera parte fue uno de los editores principales, el doctor Jorge Salazar, y la doctora Elena Metzova, ambos neurólogos, ¿sí? Neurólogos muy reconocidos, y ellos hacen una breve descripción de lo que fue la enfermedad, cómo se descubrió, cómo fueron identificadas las células, con todas las afectaciones que conocemos, cómo fue evolucionando a lo largo del siglo pasado hasta convertirse en un problema de salud pública, cómo el aumento en la esperanza de vida, por un lado, nos trajo cosas muy positivas, pero también esto significó un aumento considerable en la prevalencia, es decir, el número de casos por un determinado número de habitantes, ¿sí? Algo que se le conoce como el estado de arte. ¿Cómo está el conocimiento sobre el Alzheimer, sobre el desarrollo, sobre cómo se puede tratar o cómo se puede prevenir en nuestro siglo XXI actual? Los factores de riesgo también, los que son conocidos actualmente, ¿sí? Y bueno, después un siguiente capítulo habla de lo que les comentaba, como los aspectos generales. Esto a cargo de la doctora Carmen Frías. Ella es licenciada en biología con maestría en doctorado en ciencias en la UNAM, especialmente en ciencias neurobiológicas, ¿sí? Y ella nos habla, créanme, en forma muy sencilla lo que son las funciones generales del cerebro, desde las funciones básicas, complejas. Nos da una muy buena identificación geográfica de en qué parte del cerebro se van gestando cada una de nuestras funciones que nosotros damos por hecho todos los días, como el cerebro es uno de los principales consumidores de glucosa de todo el organismo, las funciones de lo que se conoce como el líquido cefalorraquídeo, la glía, la neuroglía, que bueno, a lo mejor son términos que quizás no conocemos, pero bueno, a lo largo de la lectura nos puede quedar muy clara cuál es su importancia. ¿Cuáles son las estructuras básicas de lo que es el cerebro y los órganos que están adyacentes al cerebro? ¿Cómo es la amígdala, lo que se conoce como el sistema límbico, el hipocampo, el tálamo y lo que es el lóbulo frontal? Si ustedes pueden ver las funciones que tienen cada una de estos órganos y sistemas, nos permiten realizar muchas de nuestras funciones cotidianas. La plasticidad, es decir, esta capacidad que tiene el cerebro para regenerar alguno de sus células, pero por el otro lado también lo frágil que puede ser el cerebro como órgano, así como lo que es en sí la degeneración neuronal, que es lo que en realidad da origen y da forma a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, la doctora agregó un glosario de términos muy interesante que nos ayuda a hacer una mejor comprensión de los temas que aborda. Después habla de lo que son los métodos de diagnóstico por imagen, ¿sí? Ustedes, esta parte de los métodos de diagnóstico en realidad se ve en dos capítulos, uno de ellos a cargo de la doctora Marisa Quintal y del doctor Hassan Lizama, y la otra parte por parte de la radióloga Mara de la Luz Carrera, ¿sí? Ellos, ¿qué abordan? Abordan aspectos de lo que se le conoce como el diagnóstico definitivo, ¿sí? Y también nos hablan de lo que es el análisis de tejido cerebral. Asimismo, también nos explican de forma sencilla cuáles son los equipos de alta sensibilidad y su especificidad de cada uno de ellos, lo que es la resonancia, lo que se conoce como la tomografía con emisión de positrones,
y cómo, y las sustancias de contraste que se utilizan para identificar, ¿sí?, determinadas alteraciones en el tejido cerebral. Y por el otro lado, lo que la técnica Mahara es las condiciones del paciente, cómo debe presentarse para una realización de una resonancia magnética. Otro de los elementos muy importantes que ayudan o determinan el diagnóstico es la parte neuropsicológica. Y esta la aborda alguien con mucha experiencia, como es el maestro Jesús Herrera, ¿sí? Y él nos habla en su capítulo de los tipos de demencia, ¿sí? Podemos hablar que el Alzheimer es de los tipos de demencia más frecuentes, más no el único. Hay otros tipos de demencia. Las afectaciones en la estructura cerebral. Claro, dependiendo de qué regiones del cerebro se afectan, son también las afectaciones en la conducta, ¿sí? Ciertamente nos habla a partir de ello cuáles son esas manifestaciones cognitivas y conductuales que nos ayudan a entender mejor entonces, bueno, cuáles son los efectos que está teniendo la enfermedad en nuestro familiar o nuestro paciente. ¿Qué identifica la evaluación neuropsicológica? ¿Cuáles son las características de esta evaluación neuropsicológica? Si se dan cuenta, son bastante extensas, muchas áreas o capacidades que desarrollamos con los años y la evaluación permite establecer cuáles son los grados de deterioro en cada una de estas áreas. Y, muy importante, cuáles son los aportes. Nos ayuda a diferenciar los posibles trastornos, la severidad del deterioro, es decir, si está la persona en una etapa leve, moderada o ya avanzada de la enfermedad, cuáles son estas fortalezas o estas capacidades conservadas de nuestro paciente o familiar y las debilidades. También permite o favorece las pautas para programas de intervención, incluso el efecto de los fármacos. Como factores de riesgo, hay muchos, ¿sí? Aquí traté de hacer una cuestión muy breve de cuáles son los más importantes, y estos los señalan varios autores. Uno de ellos es el doctor Jorge Antonio López Gutiérrez, él es pediatra, el doctor Manuel Cortés, que él es médico internista, la maestra Claudina Canto, que ella es licenciada en psicología, y el doctor Jorge Vargas Correa, que él es inmunólogo y médico interno, ¿sí? Entonces el doctor López Gutiérrez, él nos habla de la parte genética, ¿sí? Nos habla de los diferentes genes que pueden estar siendo factores determinantes en el desarrollo de la enfermedad. Nos habla también de lo que son los polimorfismos, tal vez muchos no estemos muy familiarizados, pero bueno, nos da una descripción muy sencilla y nos permite entender, bueno, cuál es el papel de el análisis de estos polimorfismos. El doctor Manuel Cortés, él nos habla como internista de las enfermedades crónicas. Ahora sabemos que tienen mucho que ver en qué tan vulnerables somos para el desarrollo del COVID, pues bueno, también para las enfermedades neurológicas, también en particular el Alzheimer, las enfermedades crónicas como antecedente pueden ser un factor que contribuya a su desarrollo. La maestra Claudina Canto nos habla de lo que es el deterioro cognitivo, ¿sí?, leve, y cómo algunos de estos cambios conductuales a veces los familiares podemos confundirlos como síntomas depresivos, ¿sí? Y entonces hay que hacer una evaluación psicológica más específica para poder distinguir cuál sería la característica. Y bueno, el doctor Jorge Vargas nos habla de los procesos inflamatorios, es decir, además de ser un proceso hereditario, además de haber enfermedades crónicas asociadas, ¿sí?, también puede ser una enfermedad con uno de sus orígenes inflamatorio, ¿sí? ¿Y cuál es el papel del sistema inmune? En este caso, los linfocitos. En la parte del tratamiento farmacológico tenemos dos autores. Uno es el doctor José Bolio García, él es geriatra, y del doctor Francisco Patiño, que él es psiquiatra. Nos hablan de dos aspectos importantes de lo que sería el tratamiento farmacológico. El doctor Bolio nos habla de la evolución en el tratamiento en el siglo pasado, los fármacos que se utilizan en la actualidad, la vía de administración, el tiempo de uso, pero muy importante también nos habla de cuáles son los tiempos en los cuales el consumo indicado puede lograr los efectos esperados, ¿sí? Aquí nos habla de que no es como el efecto que esperamos con el control de una gripa o de una tos.
a veces los efectos pueden ser mucho más prolongados de lo que quisiéramos. El tratamiento para cambios conductuales, emocionales, ciertamente ya que hubo esta descripción neuropsicológica y sabemos cuáles son las alteraciones conductuales, el médico tratante puede establecer los fármacos y la dosis, ¿sí? Entonces aquí nos hablan de una variedad de medicamentos para las diferentes condiciones que puedan presentarse. Los tratamientos no farmacológicos. No puede ir solamente con fármacos el control de la enfermedad. Tiene que haber otros factores no farmacológicos considerados. Y el doctor César Álvarez, quien es uno de los editores, él nos habla justamente de estos tratamientos emergentes. Y en concreto nos hace una recomendación. Hay que tener cuidado con tratamientos que quizás no estén suficientemente validados. Se ha visto que se han propuesto tratamientos con células troncales, ¿sí? Él nos dice que en concreto estos tratamientos, si bien son muy efectivos para otras enfermedades, al menos para las neurológicas todavía no tienen el sustento científico y hay que tener mucho cuidado. La maestra Elizabeth Rubio, ella nos habla mucho de lo que es la importancia del acompañamiento por parte del personal de salud y de las asociaciones a los familiares. Hay que aconsejarles lo que es todo el proceso, desde llevar a nuestro paciente o familiar a consulta, a los diferentes estudios, cuáles son las adaptaciones iniciales que hay que hacer en casa, cómo evitar los riesgos de caída, riesgos de que se pierda, que salga de la casa sin que nos demos cuenta, ¿sí? Y lo que es en sí también la parte del cuidador principal. Y bueno, un servidor, aquí no voy a extenderme mucho porque mañana vamos a hablar con más detalle. ¿Cuáles son los factores de riesgo nutricional y cómo inciden en las alteraciones funcionales? Además, cómo se hace la evaluación del estado nutricio. Un problema del Alzheimer es, un riesgo asociado es la desnutrición. Entonces, bueno, eso se trata con mayor detalle. Y también lo que es la parte de la alimentación, cómo se debe de planificar, cómo se deben de trabajar los tiempos de comida, el valor nutritivo, energía, vitaminas, minerales, cuáles son los alimentos recomendados. El esquema de vacunación, del cual nos habla la maestra, la doctora Alejandra García, ¿sí? Y ella nos dice la importancia de la vacuna, ¿sí? Del esquema de vacunación, el cómo un paciente con enfermedad de Alzheimer puede ser más propenso a determinadas enfermedades, y ella nos plantea al menos un esquema básico para estos pacientes, ¿sí? Que comprenden el toxoide diftérico, el de neumococo, hepatitis B y la influenza, pero ella lo detalla mucho mejor, ¿sí? El entorno familiar, esto nos lo describe muy claramente el doctor Jacinto Ramírez, él es médico familiar, y él nos habla de lo que son la dependencia de los procesos demenciales, ¿sí? Es decir, en cuanto el paciente va desarrollando, va avanzando, el grado de dependencia hacia la familia, lo sabemos, es mayor, ¿sí? Nos habla de lo que es el duelo y las fases. Y como familiares, creo que todo mundo se ha podido enfrentar, quienes han vivido esta experiencia, a estas diferentes fases, la negación, el no aceptar que un familiar muy cercano tenga esta enfermedad, cómo puede también pasar a la parte de confusión o de ansiedad. Y luego ya cuando se logra aceptar, claro, con ayuda, cómo hacemos estos factores de ajuste y de reorganización, no solamente de la casa y de las actividades, sino de la vida en general. Y esto ciertamente como lo que nos explica es que no todas las personas desarrollan con la misma rapidez la enfermedad. Algunos tardan un poco más, otros puede ser muy rápido. Y bueno, ¿cuáles son estos elementos que contribuyen a desarrollar una crisis familiar y que es importante que reciban el apoyo y la orientación? La maestra igual, Elizabeth Rubio, bueno, nos hace unas recomendaciones muy interesantes, ¿sí? En cuanto a lo que son las diferentes fases, nos habla de que la fase avanzada es la de máxima carga y ciertamente nos explica y nos dice, es importante que familiares y cuidadores conozcan los diferentes objetivos que se van planteando con el tratamiento y con todas las intervenciones. Nos recomienda que estemos constantemente informados sobre la enfermedad, sobre qué servicios se pueden ir requiriendo en la medida que avanza la misma
en cuáles son los grupos de apoyo, las asociaciones que podemos tener cerca de nosotros y que nos pueden orientar, nos pueden apoyar, y cómo son la organización de las actividades cotidianas. Y como les comentaba, no podría faltar la parte de una persona que ha vivido en carne propia la experiencia, como quizás muchos de los que actualmente están escuchando ahora. Y nos habla de que nos dice o nos da un consejo muy importante. Le dice al familiar, sea sincero consigo mismo y con los demás, especialmente con los otros miembros de su familia, obviamente sobre su sentir, afronte sus temores, plantea reuniones familiares periódicas, ponga a prueba las decisiones que en ellos se toman y revíselas cuando las situaciones cambien. Hay que estar replanteando constantemente esto. Ella también nos dice, el Alzheimer no duele físicamente, duele moralmente. Es devastadora, es la enfermedad más terrible del siglo porque toca a toda la familia. Y también nos hace recomendaciones en cuanto al hogar y en cuanto a la alimentación, ¿sí? Lo que les comentaba, la parte de los aspectos jurídicos y sociales. El doctor Cardeña nos habla muy claramente, aquí sí hago una acotación, el doctor radica en la ciudad de Mérida, Yucatán, y ciertamente algunos de los aspectos los basa en lo que es la jurisdicción o lo que es la ley federal, más bien la ley del estado de Yucatán, ¿sí? Entonces, puede ser que cambie en los diferentes estados de la República o en otros países. Nos habla de la voluntad anticipada, lo que se conoce como la declaración de la persona en etapa terminal, la capacidad de ejercicio, lo que se conoce como un estado de adicción, la tutela, sobre todo cuando nuestro familiar ya no es capaz de hacerse cargo de sus propias responsabilidades, y lo que es la curatela. Todo esto puede ser que durante esta etapa los aspectos legales tengamos que conocer de estos conceptos o de estos procedimientos. Y por último, en cuanto a lo que es el contenido del libro, son los aspectos demográficos presentados por el doctor Peniche, ¿sí? Pérez Peniche, y él nos habla con mucha claridad. Si nosotros buscamos en el internet o en Google los aspectos demográficos, créanme que no es sencillo. Entonces, es muy la conjunción que hizo de documentación que nos habla de la demografía del adulto mayor, el crecimiento en México, cómo hemos ido transitando de una población predominantemente infantil a una población adulta y posteriormente a una población envejecida. El crecimiento de la población adulta mayor en México, muchos de los indicadores como es el índice de envejecimiento, la esperanza de vida, los daños a la salud, la morbilidad y mortalidad es algo que se evalúa mucho, ¿no? Y la población adulta mayor tiene muchos elementos de morbilidad y de mortalidad. Bueno, y también les quiero hablar muy rápidamente de lo que es la portada. La portada la hizo pues alguien que es muy conocido en Yucatán, es el maestro Manuel Izama, es un artista plástico. Él no solamente hace pinturas, es muralista, y bueno, ha recibido premios muy importantes, y él es el que le dio vida a la portada de la guía, ¿sí? Y la explicación es la siguiente. El diagnóstico, así se llama la pintura. El diagnóstico es el médico observando síntomas de olvido y de ausencia en el paciente, diagnostica Alzheimer y receta medicamentos al enfermo, a quien sus familiares, una lo acaricia con ternura y otra atiende las recomendaciones del médico. Y bueno, tengo entendido que les dieron algunas informaciones respecto a la guía, y esto, pues bueno, a través del doctor César Álvarez. Él nos da varios elementos. Uno es una página que se llama Neuroméxico, donde también pueden acceder a la información de la guía, y estas son las ligas. Un curso gratuito que se está dando sobre entendiendo el Alzheimer, basado también en la guía. Y bueno, creo que la mejor noticia de todas es que durante estos días que está el evento pueden descargarlo de manera gratuita, ¿sí? Les comento, esta guía no tiene realmente fines de lucro, ¿sí? Y ciertamente si después de ese tiempo no la pudieron descargar, la pueden descargar por un precio realmente muy módico, ni siquiera son $2, ¿sí? Entonces, bueno, estos son, pues lo que queremos realmente es que esta guía les ayude, les acompañe, les resuelva la mayor cantidad de dudas posibles.
Y pues agradezco nuevamente su atención y pues espero que les haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Ricardo. La verdad es que es un documento que va a servir mucho a toda la gente que nos está viendo, sobre todo a los familiares que tienen a alguien con algún tipo de demencia y también personal de salud que nos está viendo. Muchas gracias por compartirnos toda esta información y en realidad justo abordan muchísimos aspectos que son básicos para ir entendiendo esta enfermedad o estas enfermedades, ¿no? Las demencias. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Le voy a leer la primera. ¿Nos puede ir contando qué importancia tiene el tratamiento multidisciplinario que se habla en el Alzheimer? Sobre todo retomando que esta guía justo se realizó con el apoyo o con la colaboración de muchos profesionales de diversas áreas. Bueno, es fundamental porque precisamente de lo que comentamos es que tanto el desarrollo de la enfermedad como requiere muchos elementos, ¿sí? Requiere muchos elementos y es muy difícil que haya un profesionista que pueda dar respuesta a todo. Estamos hablando de cómo el paciente va perdiendo diferentes capacidades y esto afecta muchos aspectos cotidianos. Afecta desde su capacidad para hacer sus actividades, desde bañarse, desde tomar un teléfono, desde manejar dinero, desde manejar un vehículo, cómo va alterándose a nivel del organismo, a nivel corporal, y realmente requiere que el familiar o el entorno le pueda dar los elementos que permitan conservar el mayor tiempo posible las capacidades que aún tiene, o las capacidades aún estando disminuidas, que se mantengan por el máximo tiempo posible. De lo que se trata hasta el momento es de poder dar una mejor calidad de vida. Un paciente con Alzheimer cuyo familiar o entorno no está suficientemente informado, es posible que se pierda la oportunidad de dar una terapia mental, una gimnasia cerebral bien llevada a cabo, o que pueda realizar actividades que le ayuden a preservar esas capacidades físicas, mentales, incluso hasta cuestiones como el mantenimiento de capacidades como el olfato, el gusto, ¿sí? Y esto implica que el paciente no debe dejar de ser estimulado, aún a pesar de que quizás ya no nos manifieste verbalmente muchas de sus expresiones o de lo que está sintiendo. Ok, maestro, y siguiendo con esta parte del trabajo multidisciplinario, nos preguntan, ¿quiénes serían los profesionales básicos a los que pues la familia debería de acudir cuando tiene una sospecha de que alguien de la familia puede tener algún tipo de demencia? ¿Quiénes serían esos profesionales básicos a los que se debería de acudir? Bueno, aquí estamos pensando desde el esquema de atención, ¿sí? Incluso en lo que se conocen como las fases preclínicas, antes de que se manifiesten ahora sí que las fallas o las pérdidas de capacidad, tiene que estar el médico de cabecera, ¿sí? Que puede ser ya, si es un adulto mayor, pues el geriatra. Cuando ya existe la sospecha, pues normalmente se consulta con el neurólogo y con el neuropsicólogo para dos elementos. Uno, lo que es el escaneo o la identificación de los posibles daños en la estructura del cerebro a través de las tecnologías de imagen, y lo que puede ser la evaluación a detalle muy minuciosa de las capacidades y cuáles estas se han perdido. Nosotros podemos percibir, suponer, pero necesitamos de esa identificación profesional para poder saber específicamente cuáles se mantienen conservadas, cuáles se están deteriorando y cuáles serían los pasos a seguir. Necesitamos la asesoría. Ya una vez establecido el diagnóstico, sí tenemos que pensar, bueno, que eventualmente, en la medida que vaya avanzando, el apoyo de fisioterapeutas, el apoyo de, ciertamente el médico, incluso a veces el médico psiquiatra va a estar a la par, pues bueno, vigilando la medicación de acuerdo al grado de avance.
Va a estar, bueno, ahora sí que la parte de nutrición, pero también desde que el paciente recibe el diagnóstico, aunque esté lúcido, aunque tenga todavía bastante de sus capacidades conservadas, es importante ir viendo también esta parte que le comentábamos, la parte legal, ¿sí? Sobre todo, como decimos, si tiene cuentas, si tiene propiedades, si tiene responsabilidades, si tiene un puesto en una empresa, en el gobierno. No es fácil de repente decir, pues tiene Alzheimer y va a tener que empezar a dejar todas estas cosas. Entonces, en diferentes momentos debe de haber esa parte y de ser posible, pero lo que es muy importante es que haya siempre esa comunicación del núcleo familiar en cuanto a cómo abordar de mejor forma el cuidado del familiar. Ok, muchas gracias. Y pues nuestro público escuchó que el día de mañana, o ya vieron en el programa muy probablemente, nos Sí, va a hablar un poco acerca de la nutrición. Entonces, tenemos sí. una pregunta que toca un poco eso y yo quisiera decírsela pues, para que les dé una probadita de lo que también van a ver el día de mañana. Entonces, la Con todo pregunta gusto. es, ¿qué alimentos se asocian a la presencia de demencias o de problemas cognitivos? Bueno, aquí hasta ahorita lo que se ha visto es tanto, bueno, los alimentos que lo favorecen como pudieran ser también las deficiencias. Y los alimentos que lo favorecen, hablábamos de estos que favorecen los procesos inflamatorios y que son los alimentos con alto contenido de azúcares, ¿sí? Y con muchas grasas saturadas. Pero también podemos identificar que puede haber procesos de deficiencia de algunas vitaminas, y, pero que estas no necesariamente son de una deficiencia reciente. A veces pueden ser procesos de deficiencia de muchos años que no se perciben, que no es fácil detectar, ¿no? Ok, bueno, pues si quieren conocer más de esto, mañana vamos a tener esta ponencia. Y bueno, Encantado. eh, ya sé que ya lo mencionó durante su presentación, pero nos siguen preguntando, ¿cómo pueden adquirir la guía? ¿Nos puede volver a poner esa página? También a través, les comento que a través del chat de Facebook y a través del chat de Zoom van a estar apareciendo dónde pueden ustedes descargar esta guía. Pero maestro, por favor, Sí, recuérdenos dónde. aquí hay tres formas, sobre todo porque, bueno, al principio incluso la guía salió básicamente en forma impresa, pero después cuando se empezó a dar a conocer, y sobre todo también en redes sociales, eh, fue impresionante porque de repente empezaron a solicitarla de fuera de México, de Sudamérica, de Europa incluso. Entonces se vio la necesidad de pasarla al formato electrónico. Entonces, bueno, aquí están, de hecho, si los asistentes le quieren tomar una foto o hacer una copia de pantalla, hay una, la primera opción es en la página de Neuroméxico, ¿sí? Pueden ustedes buscar, aquí yo les puse la liga, ajá, para poder acceder, pero pueden entrar a Google y poner Neuroméxico y pueden encontrar la guía como tal. Para también, donde puedan encontrar también cursos que se están haciendo en forma audiovisual, pero basados en guía, y también aquí está la página, e igual es de Neuroméxico, ¿sí? Y lo que nos comentaba el doctor César Álvarez, que él es el que coordina la página de Neuroméxico, pues nos habló de la descarga gratuita, ¿sí? En condiciones normales tiene costo, pero de aquí a, creo que por lo menos el lunes, va a estar la guía disponible para que puedan descargarla y puedan revisar a detalle, y esperemos que sea una guía que les pueda acompañar, bueno, en forma digital, pues en su teléfono, en su tablet, en su computadora, y pueda ser un documento de consulta que puedan tener a la mano. Muchas gracias. Bueno, ya nos recordó el maestro dónde la pueden descargar, pero también les comento que en la página oficial del evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020, ahí también la pueden descargar. En el chat de Zoom, en el chat de Facebook, ahí les van a estar poniendo la liguita. Entonces pueden ir ahí y como dice el maestro, la pueden tener en el celular, la van leyendo poco a poco y pues justo siempre estar como informados y actualizados en este tema. Pues maestro Luis Ricardo, para nosotros ha sido un honor tenerlo el día de hoy, que haya participado con nosotros en este evento, en esta edición digital, la primera edición digital que tenemos.
Y bueno, muchas gracias por su participación. Quiero dar gracias a los que nos están acompañando y todavía no terminamos. Todavía nos quedan más material. Por favor, entren a la página oficial del evento. También pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Estamos subiendo mucha información. Y bueno, no se vayan. Tenemos la siguiente conferencia que se titula Demencia y Terapia Ocupacional. Esta está a cargo de la licenciada Alejandra Pérez Serrano a las 5 de la tarde. Se pueden conectar por Zoom, Facebook Live o la página oficial del evento. Maestro Luis Ricardo, muchas gracias por su ponencia y pues lo vamos a seguir viendo en la siguiente ponencia que tendremos aquí en el evento. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.